Ella llegó a la subasta con solo $750 y 3 hijos a su lado. Nadie quería aquella mansión, que llevaba más de 40 años deshabitada. Los residentes se apartaban como si la casa estuviera maldita, pero ella se arriesgó y descubrió lo que estaba oculto dentro, aquello que había hecho desaparecer a la gente. Mira lo que pasó con la madre soltera, que decidió desafiar a todo un pueblo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La calidez de la media mañana se aferraba a cada superficie en el pequeño pueblo de Red Hill. Pesaba sobre la plaza del juzgado, donde la gente se había reunido, los rostros brillantes de sudor, los cuerpos moviéndose en el ritmo perezoso de aquellos que no deseaban estar ahí, pero que no podían resistirse al espectáculo. La anticipación flotaba sobre la multitud, como el polvo levantado por las ruedas de las carretas, aunque nadie admitía curiosidad. Este era un pueblo donde el silencio a menudo era más poderoso que las palabras. Anna Caldwell estaba de pie al borde del grupo, su bolso de lona manchado de aceite colgando de un hombro, y su hijo más pequeño, dormido en un cochecito maltrecho a su lado. El bebé, Sam, apenas llevaba unas semanas en el mundo, pero su presencia parecía absorber cada gota de energía de su cuerpo. A su lado, Tommy, recién cumplidos los 6, se movía impaciente de un pie al otro, mientras que ella, de 4 años y propensa a repentinos estallidos de energía, sujetaba con orgullo y protectora el manillar del cochecito. Se veían fuera de lugar entre los granjeros con mezclilla descolorida, los tenderos con camisas bien planchadas y los pocos funcionarios de zapatos relucientes. Ella sabía lo que todos pensaban. Una viuda, demasiado joven para cargar con tanto peso, insensata por traer a sus hijos allí, desesperada si creía que podía reclamar algo en una subasta de ese pueblo. Las miradas lo decían todo, aunque las bocas callaran. Ella no pertenecía a ese lugar. Pero había aprendido en el último año a dejar que esas miradas resbalaran. La miraron así en el funeral también, cuando bajaron el ataúd a la tierra seca, y los susurros aseguraban que el accidente de su esposo en la obra no había sido tan accidental. La miraron así cuando volvió a la tienda una semana después con 3 hijos a cuestas, como si sobrevivir fuese un insulto. El subastador, un hombre cuya voz solía llevar la eficacia rápida del hábito, anunció la primera propiedad. Sus palabras resonaron en los escalones del juzgado, planas y sin vida, como si leyera un guión en el que ya no creía. Lote número 17. La finca Sullivan. 12 acres. Residencia abandonada. Oferta inicial. $750. Esas palabras debieron despertar interés. La casa era grande, conocida al menos por rumor como una de las más majestuosas jamás construidas en el condado. Piedra y madera, levantándose de la colina como algo arrancado de la misma tierra, pero no se alzó ni una sola mano. El silencio fue absoluto, tan profundo que parecía reverberar en toda la plaza. La gente bajó la mirada, cambió de postura, evitó cruzar los ojos unos con otros. La garganta de Ana se apretó. $750. La suma era casi exactamente lo que quedaba en su cuenta después de pagar el funeral, la renta, las interminables facturas del hospital que llegaron incluso tras la muerte de su esposo. Gastarlo todo sería una locura. Apenas podía comprar leche y pañales. Pero cuando había leído el aviso clasificado, una extraña punzada se le instaló en el pecho, como si esa vieja casa de piedra hubiera susurrado su nombre. Reconstruir algo roto. Tal vez era la única manera de seguir adelante después de tanta pérdida. El subastador repitió su oferta, su tono rozando la desesperación. $750. ¿Escucho 750? ¿Alguien? La mirada de Ana recorrió a la multitud. Vio la incomodidad en cada rostro. No era desinterés, era algo más cercano al miedo.
Nadie quería tocar la propiedad Sullivan, no por el precio, sino por lo que cargaba. No conocía toda la historia, pero sabía lo suficiente para sentir el peso del rechazo. Antes de poder dudar de sí misma, levantó la mano. Su voz se quebró un poco al salir. 750. El alivio se reflejó en el rostro del subastador, como la lluvia tras una sequía. 750, de la dama al fondo. ¿Escucho 800? La multitud se removió incómoda. Algunos hombres mayores negaron con la cabeza. Una mujer atrajo a su hijo hacia ella. Ninguna mano se levantó. A la 1, dijo el subastador, su mazo suspendido. A las 2. El corazón de Ana latía con fuerza. Casi rogó que alguien superara su oferta, que alguien la salvara de sí misma. Pero el silencio persistió. Vendido. A la dama de las botas de trabajo. Así, con 3 niños pegados a su costado, Anna Caldwell se convirtió en la dueña de la mansión Sullivan. La multitud se dispersó con inquietante rapidez. No hubo felicitaciones, ni cortesías. Era como si su decisión llevara contagio, y la gente necesitara huir. Ella apretó el manillar del cochecito, guiando a sus hijos hacia adelante, mientras la secretaria la llamaba para firmar los papeles. La mujer detrás de la mesa tenía el cabello plateado, recogido con cuidado en la nuca, las manos arrugadas, moviéndose con práctica eficiencia. Al entregarle la escritura, sus dedos se demoraron sobre el papel. Su voz bajó a un susurro tan tenue que Ana casi creyó imaginarlo. Ese lugar ha estado vacío desde el 79, no porque nadie lo quisiera, sino porque no se lo permitieron a nadie. Anna se congeló. ¿Qué quiere decir? Los ojos de la secretaria miraron nerviosos a la gente que se alejaba. Sus labios se apretaron. Nada, querida. Solo cuida las tuberías. 40 años hacen estragos en las cañerías. Estampó el último papel con tanta fuerza que el sonido hizo brincar a ella. La conversación había terminado. Las llaves frías en su palma, Ana descendió los escalones del juzgado. El pueblo se extendía ante ella bajo la neblina del mediodía. Un solo semáforo, la tienda general con sus ventanas polvorientas, la fachada de ladrillo del banco brillando con un orgullo artificial y los carteles de campaña pegados por todas partes en la oficina inmobiliaria. El rostro de Franklin Pierce sonreía desde cada esquina. Un alcalde que había gobernado Red Hill tanto tiempo que su nombre parecía tallado en la tierra misma. Como invocado por su pensamiento, la puerta de la oficina se abrió. Un hombre alto emergió, su traje demasiado impecable para ese lugar, sus zapatos brillantes con un lustre de ciudad. Se detuvo, la vio y cambió su rumbo. Su sonrisa era amplia, pero vacía. «Debe ser nuestra ganadora de la subasta», dijo, extendiendo una mano bien cuidada. Everett Pierce, vicealcalde, director de Pierce Realty. El apretón de Ana estaba endurecido por años de lavar platos y arreglar lo poco que su esposo había dejado. El contraste le revolvió el estómago. «Lamento su pérdida», continuó Everett con suavidad. Frank Caldwell era un buen trabajador. Su mirada se agudizó. «Así que usted es la nueva dueña del viejo lugar Sullivan. Una elección audaz para una madre joven con responsabilidades». Sus ojos se desviaron hacia el cochecito. «Me gusta arreglar cosas rotas», dijo Ana. «Hay cosas que no se pueden arreglar», respondió, su sonrisa torciéndose. «Algunas nunca debieron ser perturbadas». Deslizó una tarjeta de presentación en su mano. «Cuando decida que es demasiado, y lo hará, llámeme. Me encargaré de quitárselo». Se marchó antes de que pudiera responder, dejando el peso de sus palabras en su pecho. El trayecto del juzgado a la propiedad Sullivan la alejó de las pocas comodidades de Red Hill. El asfalto se volvió grava, luego tierra, el camino ascendiendo hacia las colinas donde el cactus y la roca reemplazaban al campo cultivado. Los niños callaron, adormecidos por el ritmo del viaje.
La mente de Ana luchaba con su decisión. Había gastado todo, arriesgado todo. ¿Y para qué? Entonces apareció la casa. Se levantaba de la tierra como si la colina misma la hubiera formado. Piedra nativa apilada en muros, que brillaban dorados bajo la luz inclinada. Vigas de madera desgastadas pero firmes. Chimeneas como centinelas contra el cielo. El pórtico envolvente se hundía. La hiedra estrangulaba la pared oriental. La maleza invadía el camino de piedra. Y aún así, era hermosa, casi dolorosamente hermosa. «Parece un castillo», susurró Tommy con la nariz contra el vidrio. Para Ana, parecía una promesa y una amenaza entrelazadas. Estacionó en el camino circular, las manos apretando el volante hasta blanquear los nudillos. La voz de su abuelo resonó en su memoria. A veces, la única manera de arreglar algo es desarmarlo por completo y ver que está roto en la base. No lo había entendido entonces. Ahora sí. La puerta se abrió con sorprendente facilidad. La llave giró suavemente, como si la cerradura hubiera sido aceitada ayer. Adentro, el aire estaba cargado de polvo y silencio. Una escalera majestuosa se curvaba hacia arriba como un signo de interrogación. Candelabros de cristal colgaban pesados de telarañas. Los muebles yacían bajo sábanas amarillentas, congelados en el tiempo. Pero fue la cocina lo que le cortó el aliento. Un teléfono de hierro colado seguía colgado en la pared, y junto a él, un calendario. Julio de 1979, el día 17 marcado con un círculo rojo grueso. Pasó los dedos temblorosos sobre la fecha, apartando el polvo. El bebé se agitó en el cochecito. Ella bostezó. Tommy corrió por el pasillo gritando sobre tesoros escondidos. La casa, al parecer, los había estado esperando todo ese tiempo. Esa noche no se atrevió a dormir dentro de sus muros. Acurrucó a los niños en mantas dentro de la camioneta. Sostuvo al bebé contra su pecho y contempló la silueta oscura de la mansión bajo las estrellas de Arizona. El miedo y la determinación se mezclaban en sus venas. Ahora era la dueña de la finca Sullivan. Cualesquiera que fueran los secretos que habían silenciado esa casa durante 40 años, los enfrentaría. Por su esposo, por sus hijos, por ella misma. La casa se alzaba contra la noche, silenciosa y vigilante, como si también esperara ver qué clase de mujer demostraría ser. La primera noche pasada en la camioneta frente a la mansión, dejó a Ana rígida y adolorida. Pero cuando el amanecer extendió una luz pálida sobre las colinas, se obligó a levantarse y mirar la estructura de piedra que ahora le pertenecía. Los niños todavía dormían, enredados en mantas en el asiento trasero, respirando con calma e inocencia. Sam se removió en su cochecito, gimiendo, hasta que ella se inclinó para tranquilizarlo. Habría sido más fácil girar la llave en el encendido y marcharse, dejando ese lugar a su silencio y a sus secretos. Pero no había regreso al apartamento rentado en Phoenix, ni regreso a una vida sin riesgos. Esa casa, para bien o para mal, ahora era su hogar. Entró primero con el bebé, acomodándolo en una cuna improvisada, un cajón de cómoda relleno con mantas. Tommy y Ella la siguieron, su entusiasmo cortando el polvo y la penumbra. Corrieron de cuarto en cuarto con la alegría temeraria de los niños, que solo veían aventura, no las sombras en los rincones. Ana los dejó explorar bajo su vista, escogiendo un dormitorio en el piso de arriba con menos telarañas y una ventana que aún podía abrirse. Lo fregó hasta que le dolieron los dedos, extendió sábanas en el piso para que los niños durmieran lejos de la mugre. No era mucho, pero era un comienzo. Día tras día trataba de imponer orden en el caos. Limpiaba con baldes de agua que llevaba desde un pequeño estanque al borde de la propiedad. Colgaba ropa de cama al sol, hasta que el olor a moho se desvanecía. Ponía a los niños en tareas sencillas. Ella doblaba trapos. Tommy barría con una escoba demasiado grande para él. Reían, discutían, se cansaban rápido, pero aquello les daba propósito.
Sam dormía y despertaba a su propio ritmo, sus llantos resonando en los cuartos cavernosos, como la voz de un espíritu que se negaba al silencio. Aun con cada intento de construir normalidad, Ana sentía las miradas del pueblo sobre ella. En la tienda, la cajera se congeló cuando Ana mencionó la finca Sullivan. Luego pasó sus artículos en silencio. En la ferretería, donde esperaba encontrar herramientas para reparaciones, el dueño de repente se ocupó en otra cosa, murmurando excusas, hasta que ella se fue con las manos vacías. Las conversaciones se detenían cuando entraba al restaurante con los niños, y solo se reanudaban cuando había pasado. No la rechazaban por pobre o por viuda. Rechazaban a la casa misma, como si reconocerla fuera invitar la desgracia. Dentro de la mansión, comenzó a notar cosas que la inquietaban. El plano que había recogido en el juzgado mostraba simetría perfecta. Alas este y oeste equilibradas. Pasillos alineados. Pero en la realidad, los corredores torcían en direcciones extrañas. Algunos terminaban en muros, donde debía haber puertas. Tommy insistía en que escuchaba pasos por la noche detrás de la pared de su cuarto, firmes y lentos. Ana lo tranquilizó diciendo que era solo la madera vieja, pero la inquietud germinaba en su pecho. Su descubrimiento llegó una tarde, cuando Ella se quedó dormida abrazando un libro que había sacado de la biblioteca del primer piso. Ana intentó devolverlo, pero la fila de volúmenes se veía extraña. Algunos estaban cubiertos de polvo espeso, pero otros lucían limpios, como si alguien los hubiera tocado hace poco. Apoyó la palma en el marco y sintió una leve holgura. El estante se movió. Empujó más fuerte. Con un crujido que le heló la sangre, toda la estantería giró sobre un eje oculto, revelando un pasadizo angosto devorado por la oscuridad. Se quedó inmóvil, el aire cargado con olor a madera añeja y años olvidados. Los niños dormían arriba, ajenos. Con una linterna en la mano, dio un paso dentro. El pasaje conducía a una serie de habitaciones selladas del resto de la casa. El polvo yacía intacto en cada superficie, tan espeso como la nieve. Las telarañas caían del techo al suelo. Esos espacios no habían sido tocados en décadas, a diferencia del resto de la mansión donde, de alguna manera, alguien parecía haber mantenido un mínimo cuidado. Allí, el aire era pesado, casi fúnebre. Al final empujó una puerta y entró en un estudio más grande que la oficina principal que ya había visto. Una alfombra persa cubría el piso, sus colores apagados bajo años de mugre. Estantes abarrotados de libros trepaban de zócalo a techo, volúmenes sobre derecho, gobierno, propiedad. Y en el centro, bajo el polvo, un escritorio de caoba. El aliento se le cortó al abrir el cajón superior. Había un diario de cuero, las páginas llenas de caligrafía ordenada. Pasó hojas hasta llegar a la última entrada. La fecha, 16 de julio de 1979, el día antes de que el calendario en la cocina hubiera sido marcado. Las palabras le provocaron un escalofrío. Pierce ha ido demasiado lejos. 37 transferencias ilegales. Toda la documentación lista. Mañana presentaré todo ante el juez Holloway. Cree que sus conexiones lo protegerán, pero está equivocado. Esto termina ahora. Ana se hundió en la silla cubierta de polvo, el diario temblando en sus manos. Harold Sullivan había estado a punto de exponer corrupción, de arrastrar el nombre del alcalde al tribunal. El mañana nunca llegó. Sullivan desapareció, y la casa fue dejada a la podredumbre. El silencio del pueblo cobraba sentido. No temían fantasmas, temían la verdad enterrada. Llevó el diario arriba, lo escondió bajo el colchón donde dormían sus hijos. Pasó la noche en vela, cada crujido de la casa sonando como un paso, cada susurro del viento como advertencia. Al día siguiente condujo al pueblo, decidida a comprar provisiones. Entró al restaurante con los niños, pidió café
y un sándwich mientras ellos compartían papas fritas. La mesera sonrió con cortesía hasta que Ana mencionó que trabajaba en la casa Sullivan. La sonrisa se desmoronó. La mujer se inclinó. «Es valiente», susurró, y enseguida se alejó. Valiente, no insensata. Valiente, no bienvenida. Al regresar a su camioneta, Ana se paralizó. Debajo del limpiaparabrisas había un sobre. Dentro, una sola hoja con letras negras mecanografiadas. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Deja todo como está. El pulso le retumbaba mientras arrugaba la nota. Ella tiró de su falda, preguntando por qué estaba tan pálida. Ana forzó una sonrisa, aseguró a los niños en los asientos y condujo de vuelta a la mansión. La ira ardía en su miedo. Quien pensara que se asustaría y huiría claramente, no la conocía. Esa noche escuchó el rumor bajo de un motor afuera. Espió por la ventana. Faros detenidos al borde del camino. El coche permaneció minutos, inmóvil, antes de retroceder colina abajo. Siguió de pie mucho después de que desapareció, brazos cruzados, el bebé respirando suave detrás de ella, como un ancla frágil. Había llegado a Red Hill buscando refugio para su familia. En cambio, había heredado la batalla inconclusa de un hombre que murió intentando revelar el secreto más oscuro del pueblo. La mansión Sullivan no era una simple ruina, era una bóveda, y alguien poderoso aún quería que permaneciera sellada. Ana besó la frente de cada hijo al dormir, susurrando promesas que no sabía si podría cumplir. Luego regresó al estudio oculto, linterna en mano, y miró la alfombra que cubría gran parte del piso. Había más allí. Podía sentirlo, y aunque su corazón latía como tambor de advertencia, sabía que seguiría levantando capas hasta destapar cada secreto. Los días que siguieron se volvieron un ritmo frágil y agotador. Ana se levantaba temprano para atender a Sam, cuyos llantos resonaban en los cuartos cavernosos antes del amanecer. Tommy y Ella salían somnolientos de sus camas improvisadas, arrastrando mantas, sus pies pequeños golpeando las tablas cubiertas de polvo. Ella se mantenía siempre ocupada, limpiando, reparando, cocinando comidas sencillas en la vieja estufa temperamental, diciéndose que las manos ocupadas no dejaban espacio para el miedo. Y sin embargo, el miedo persistía, creciendo en las horas calladas, susurrando en los crujidos de la casa. No tardó en llegar la presión del pueblo contra su presencia en la mansión. Una tarde aparecieron 2 hombres del condado con portapapeles en mano, sus uniformes con el sello oficial, pero sus ojos fríos, más que de procedimiento. Dijeron ser inspectores enviados para determinar si la propiedad era habitable. Sus preguntas se enfocaron menos en tuberías y cableado y más en los niños. ¿Tenían cuartos propios? ¿Había peligros en la casa? ¿Eran seguras las escaleras? Ana entendió de inmediato la intención. Querían pretextos para declarar la casa inhabitable, abrir la puerta a que servicios sociales intervinieran. Ella los guió con calma fingida, señalando los pasos que había tomado, las reparaciones en marcha. Se marcharon sin acusación clara, pero con sonrisas delgadas, que eran advertencia más que cortesía. En el pueblo, los susurros crecieron. En la tienda, escuchó a 2 mujeres murmurar que la joven viuda ponía en peligro a sus hijos en una casa donde nadie decente había vivido en 40 años. En el restaurante, un hombre comentó demasiado alto que quienes removían la tierra vieja solían arrepentirse. Hasta en la oficina postal, donde esperaba neutralidad, Héctor el empleado se mostró incómodo al verla entrar, mirando a sus niños con lástima antes de darles la espalda. Estaba claro, era una campaña de duda, de aislamiento, diseñada para quebrarla antes de que entendiera qué estaba peleando. En esos días tensos, volvió al estudio oculto. La alfombra persa pesaba en sus manos mientras la apartaba,
revelando el contorno de una trampilla en el suelo de madera. La manija de bronce brillaba como si hubiera sido pulida recientemente. Su corazón golpeaba cuando la levantó. Con un silbido de aire, la puerta se abrió, mostrando una escalera de madera que descendía a la oscuridad. Dudó, pensando en los niños dormidos arriba, pero se sostuvo y comenzó el descenso. El sótano no se parecía al resto de la casa. Donde arriba reinaban polvo y abandono, allí dominaban el orden y la preservación. Archiveros alineaban las paredes, cada cajón etiquetado con años y nombres de propiedades en caligrafía meticulosa. En el centro había una mesa, y sobre ella una caja abierta con archivos, escrituras, recortes. Pasó las páginas con manos temblorosas, y con cada hoja la historia tomaba forma más nítida y horrenda. El Rancho Álvarez, 1979. Documentos mostraban una transferencia de 200 acres por una fracción de su valor, supuestamente firmada por Miguel Álvarez. Pero una nota en el margen, escrita por Harold Sullivan, revelaba la verdad. Miguel estaba en México enterrando a su madre el día de la supuesta firma. La rúbrica era una falsificación. La escritura original faltaba en los registros del condado. Página tras página contaba historias similares. Familias presionadas, firmas falsificadas, tierras robadas con astucia y amenaza. Los nombres se repetían: Horizon Ventures, Valley Development, todos trazados enredadamente hacia los mismos hombres. Y en el centro, una y otra vez, Franklin Pierce. El aliento se le cortó al hallar documentos más recientes. Planes de desarrollo con el nombre de su esposo en los márgenes. Notas indicando que había visto irregularidades en una obra. Rumores de que hacía preguntas indebidas. El accidente que lo mató. El derrumbe del andamio. Archivado como mala suerte. Ahora olía a algo mucho más oscuro. Su estómago se revolvió al comprender. La muerte de su esposo no era tragedia aislada, sino otro hilo en la red que Pierce había tejido. Volvió a la superficie, abrazando la caja contra su pecho, la mente en tormenta de furia y duelo. Quiso gritar a las paredes, vociferar la verdad al pueblo silencioso. En cambio, escondió los archivos bajo el colchón y pasó la noche en vela, escuchando cada suspiro de la casa, preguntándose hasta dónde llegaba el poder de Pierce y cuán pronto la cercarían. La respuesta llegó antes de lo esperado. Una noche, mientras los niños dormían arriba y ella leía de nuevo el diario de Sullivan en la mesa de la cocina, un chisporroteo la alertó. Al principio pensó que era la madera asentándose, pero pronto olió humo. Corrió afuera. Su camioneta ardía en llamas, el fuego devorando el metal oxidado con rapidez antinatural. Despertó a los niños, cargó a Sam en brazos, arrastró a Tommy y Ella tambaleantes, los rostros pálidos de terror. Juntos se pararon en el patio, el fuego pintando sus rostros de naranja, mientras la camioneta se derrumbaba en ruina fundida. No era accidente. Vio las sombras de hombres retirándose en la oscuridad, pasos rápidos y deliberados. Alguien había venido a dar un mensaje. Márchate, o el fuego no se detendrá con tu vehículo. A la mañana siguiente, agotada pero firme, se negó a ceder. Recordó un nombre que su esposo había mencionado años atrás, un sheriff retirado que fue su amigo, un hombre que dejó la fuerza bajo circunstancias nunca aclaradas. Dean Talbot. Si alguien conocía la verdad tras el control férreo de los Pierce, sería él. El trayecto a Clayton Ridge tomó menos de una hora, pero cada milla pesaba de riesgo. Miraba el retrovisor una y otra vez, esperando vehículos oscuros siguiéndola. Pero la carretera permaneció vacía, el desierto extendido y silencioso. Llevaba a los niños con ella, incapaz de dejarlos atrás. Ellos dormitaron en el asiento trasero, ajenos a la tormenta que rodeaba a su madre. La casa de Dean Talbot era modesta, su jardín cuidado, una bandera ondeando débilmente en la brisa seca.
El hombre que abrió la puerta era alto, su cuerpo aún recto por los años de uniforme, el cabello gris, la voz áspera. La miró con sorpresa que pronto se tornó reconocimiento. «Eres la muchacha de Frank Caldwell», dijo al fin. «Tienes sus ojos». Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías de días de pesca y de patrulla. El aire olía a café y tabaco, aromas familiares que la calmaron mientras sus nervios se tensaban. Puso todo sobre la mesa. La compra de la mansión, la hostilidad del pueblo, el ala secreta, el diario, el sótano oculto con pruebas. Habló de las amenazas, del fuego, del peso de la corrupción que la oprimía. Dean escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Finalmente se levantó y salió del cuarto, regresando con una caja de cartón cubierta de polvo. La colocó entre ambos y la abrió. Mapas, escrituras fotocopiadas, cartas llenas de anotaciones en rojo, nombres conectados por flechas, propiedades ligadas en una red enmarañada. «Empecé a indagar hace 30 años», dijo con voz cargada de arrepentimiento. «Me advirtieron que me detuviera. Mi esposa se fue. El departamento me ordenó parar. Pero nunca lo tiré. No pude. Y ahora tú caíste en el mismo nido de víboras». Revisaron juntos los documentos. Ana vio el mismo patrón que Sullivan había rastreado. Fraude, intimidación, robo extendido por décadas. El dedo de Dean golpeó un conjunto de papeles. Harold Sullivan estaba listo para exponerlo todo, por eso desapareció. «¿Y si tu esposo vio demasiado?». Dejó la frase suspendida. Los puños de Ana se cerraron. Le quitaron todo. A él. A nosotros. «No puedo marcharme ahora». Dean la observó con respeto cansado. «Entonces necesitas aliados fuera del condado. Alguien a quien no puedan silenciar. Conozco una reportera. Dura, implacable. Si quieres terminar lo que Sullivan empezó, ella es tu mejor oportunidad». Al regresar al anochecer, el desierto tornándose púrpura, sus hijos dormían en el asiento trasero, sus cabezas apoyadas juntas. Sintió el peso de lo que venía a aplastarle el pecho, la certeza de que cada paso las llevaba más adentro del peligro. Y sin embargo, bajo el miedo ardía una determinación. El fuego había destruido su camioneta, las amenazas se cerraban, pero ella no se doblaría. No había heredado solo una casa, sino un legado de justicia inconclusa. El lazo se estrechaba, pero había elegido su lugar en él. No huiría. No más. El regreso desde Clayton Ridge se sintió más largo de lo que debía. El desierto extendido y el cielo bajo mientras Ana guiaba el auto por los caminos irregulares. Las palabras de Dean aún resonaban en su mente, sus archivos descansando en el asiento a su lado, pesados con décadas de verdades calladas. En el espejo retrovisor, Tommy y Ella dormían apoyados el uno en el otro, mientras Sam se removía inquieto en su asiento. Su inocencia era casi insoportable frente al peso de lo que ella cargaba. Había llegado a Red Hill buscando solamente refugio para su familia, pero la mansión Sullivan le había dado más que muros carcomidos y vigas quebradas. Le había entregado un legado de justicia inconclusa y le exigía decidir si huir o pelear. La mañana siguiente la decisión se impuso. La radio vieja en la cocina crepitó mientras preparaba café aguado, sus ojos aún pesados de insomnio. El alcalde Franklin Pierce hablaba detrás de un podio, su voz ensayada, cargada de autoridad tras 10 mandatos. Hablaba de orgullo, de herencia, de preservar el pasado para los niños de Red Hill. Hablaba de la mansión Sullivan como si ya perteneciera al pueblo, una joya que sería restaurada bajo su iniciativa. Ana sintió un frío recorrerla al comprender el mensaje. No era sugerencia, era preparación. Querían arrebatarle la casa legalmente, borrarla a ella como habían borrado a Harold Sullivan. Se vistió con la chaqueta de lona de su abuelo,
la que aún llevaba su nombre bordado en la espalda, un escudo de memoria y desafío. Con sus hijos cerca, volvió a la mansión, sus pasos firmes. Una sub negra se detenía en la colina, las ventanas oscuras, los vigilantes adentro sin esconderse. Ella los ignoró, entró con sus provisiones y comenzó a fregar el suelo. La radio sonaba, su voz y la de Ella cantaban mientras pulían los candelabros, devolviendo brillo a la casa. Para cualquiera que mirara, era solo una mujer restaurando una propiedad vieja. Pero cada mueble colocado era cobertura, cada corredor limpiado era una ruta de escape. Cada movimiento reclamaba la casa como propia. Al mediodía sonó un golpe en la puerta. El sheriff Denton estaba allí, uniforme impecable, rostro neutral, ojos vacíos de calidez. Pidió entrar, alegando avistamientos de coyotes y la necesidad de revisar propiedades remotas. Ana lo dejó pasar, aunque el pretexto era débil. Caminó por la casa como un hombre buscando lo que ya sabía que existía. Su mirada se demoraba demasiado en muros que ocultaban pasajes. Su mano descansaba fácil en la cartuchera. Mencionó la oferta generosa del alcalde, la importancia de la comunidad, el ritmo de un pueblo que no toleraba perturbaciones. Ana lo miró de frente. Habló de las lecciones de su abuelo, de motores y de cómo las manipulaciones siempre dejaban marcas. Por un instante, una grieta cruzó su máscara. Luego se marchó, con otra advertencia disfrazada de preocupación. Ella permaneció en la ventana mucho después, viéndolo hablar con los hombres del vehículo. El mensaje era claro. La ley no estaba de su lado. Cada canal de poder respondía a Pierce. Estaba sola, salvo por sus hijos y por la alianza frágil con Dean Talbot y la reportera que él había prometido. Esa noche cerró con llave, bajó el pesado cerrojo de la entrada al sótano y susurró promesas a sus hijos dormidos. Sus ojos nunca se cerraron del todo, atrapada en sueños inquietos. La noche siguiente, la reunión del consejo llenó el salón municipal. Ana se sentó al fondo, los niños con una vecina de confianza, su sola presencia una declaración. El alcalde Pierce habló con elocuencia, palabras tejidas con orgullo y tradición, su voz modulada con el ritmo de un hombre acostumbrado a dominar. Pintó imágenes de turismo, de patrimonio, de Red Hill prosperando como guardiana del pasado. La mansión Sullivan fue nombrada directamente, sus muros descritos como tesoro, su tierra como sagrada. 4 concejales levantaron la mano al instante. Solo Eleanor Winters vaciló. Permaneció con el rostro sereno, la mano sobre la mesa, su silencio creciendo en el aire cargado. El alcalde la presionó primero con suavidad, luego con filo, pero ella no levantó la mano. Habló de preocupaciones ambientales, de la responsabilidad de evaluar antes de restaurar, de la obligación de no destruir por rescatar. Su tono era firme, su mirada recta, y aunque los murmullos recorrieron la sala, no cedió. Propuso aplazar la votación. El alcalde se tensó, pero no pudo negar el procedimiento. La iniciativa esperaría una semana. Ana vio la furia helada en los ojos de Everett Pierce cuando recorrieron la sala y se posaron en ella. Había forzado un tropiezo, aunque fuera de días. Era un respiro frágil, pero suyo. Siguió a Eleanor fuera, al aire fresco. Las manos de la concejala temblaban al buscar sus llaves, el rostro pálido bajo la luz. Confesó en voz baja que Pierce ya había amenazado con auditorías, inspecciones, todo para aplastar a su familia. Pero también confesó que no tenía opción. Votar por él habría sido su ruina igual. Ana le tocó el brazo, agradeciéndole en silencio. Ambas sabían que ahora tenían dianas pintadas en la espalda. La amenaza se mostró esa misma noche. Al conducir a casa, faros la siguieron a distancia medida. Dio vueltas, dobló calles, y siempre estaban detrás. Los llevó no a la mansión, sino al restaurante iluminado de neón y lleno de gente.
Aparcó bajo el letrero, entró y se sentó en la barra. A través del vidrio, vio la sub esperar, reacia a entrar donde había testigos. Minutos después, entró el sheriff Denton, sus ojos recorriendo el lugar antes de pedir comida. Supo entonces que cada paso suyo estaba vigilado. Al irse, tuvo testigos de su vigilancia. Era el único escudo posible. El respiro no duró. 2 noches después, al amanecer, la despertó el crujido del vidrio rompiéndose. Humo espeso llenó el departamento sobre el garaje de su abuelo, llamas devorando cortinas y paredes. Corrió por Sam, despertó a Tommy y Ella, los empujó por la escalera trasera. El fuego avanzaba con rapidez, alimentado por acelerantes. Tropezaron al salir al patio, tosiendo, asustados, mientras las memorias de su infancia ardían en ruina. Los bomberos llegaron tarde. El sheriff Denton observaba, su rostro de piedra, diciendo que los accidentes ocurrían en garajes llenos de combustible. Ana abrazó a sus hijos, las lágrimas dejando surcos en su rostro ennegrecido por el humo. Todo se había perdido, pero en su interior, la resolución se endureció. Habían querido asustarla, borrarla. La habían subestimado. Al amanecer siguiente llevó los archivos a la mansión, ocultándolos en compartimentos que los Pierce nunca habían hallado. Llamó a la reportera que Dean recomendó. Mera Delgado escuchó en silencio agudo mientras Ana relataba todo, su voz firme a pesar del humo aún en su ropa. Las pruebas eran reales, las amenazas innegables, y ahora la historia ya se movía más allá de Red Hill. La semana siguiente se tensó como un alambre. El consejo se preparaba a votar. El alcalde se movía con desesperación creciente, y los murmullos se esparcían como viento de tormenta. Ana se movía entre la mansión y el alojamiento temporal de sus hijos, sin descansar, sin confiar. Sabía que los Pierce atacarían otra vez. Sabía que la votación final decidiría si la casa seguía siendo suya o si el pueblo la devoraría. Cuando llegó la noche, el salón estaba lleno hasta estallar. Franklin Pierce habló con fuego, pero su fachada mostraba grietas. Eleanor Winters permaneció firme, los vecinos inquietos. Y al fondo, Ana los observaba, los brazos cruzados, la mirada fija. No defendía solo una casa. Defendía la verdad enterrada bajo sus cimientos, las voces silenciadas por décadas, la justicia que hombres como Pierce creyeron enterrar para siempre. Los días de silencio estaban terminando. La mansión Sullivan se erguía contra la tormenta naciente, y con ella se erguía Anna Caldwell, viuda, madre, luchadora. Había llegado desesperada, aferrada a la esperanza. Ahora se mantenía como barrera entre la corrupción y su juicio. Aunque las llamas ya le habían arrebatado mucho, aunque el peligro acechaba en cada puerta, sabía que no cedería. Porque algunos hogares eran más que refugio. Algunos hogares eran campos de batalla, y algunos exigían que quienes entraban en ellos hallaran la fuerza para pelear por lo justo, sin importar el costo. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos con más historias poderosas que aún están por venir. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado importantes para guardarlas solo para ti.